Sterling Manor, en el norte del estado de Nueva York. El aire en el gran salón no solo vibraba con conversaciones. Latía con una marca muy específica y ensayada de juicio de la vieja élite. Yo estaba de pie junto a un helecho en maceta que probablemente costaba más que mi primer auto, sosteniendo una copa de champán que no quería. Mi vestido de seda azul marino era simple y elegante, y eso, en medio de este mar de vestidos de Valentino y gargantillas de diamantes deslumbrantes, era prácticamente un cartel de neón que decía, pariente pobre. Rory, ¿viniste sola? No necesitaba girarme. Esa voz dulce con veneno pertenecía a Evelyn, mi madrastra. Apareció a mi lado, una visión en tafetán azul hielo que combinaba con sus ojos. Su sonrisa era puro diente. Derek llega tarde. Una emergencia con un cliente, dije. Mi voz. Pareja. Una mentira. Probablemente estaba sentado en su auto afuera, mirando noticias deportivas, juntando valor para enfrentarse a mi familia. Por supuesto, ronroneó Evelyn, recorriéndome con la mirada de arriba abajo con desprecio. ¡Qué pena! Chloe esperaba una imagen familiar unida para las fotos, pero supongo que esto es lo que ya aprendimos a esperar. Tomé un sorbo de champán y dejé pasar el insulto. La Rory de 5 años habría llorado. La de 15 habría respondido. La de 30, que llevaba 5 años dirigiendo su propio estudio de diseño gráfico exitoso y había escuchado todas las versiones posibles de esto, simplemente lo archivaba. Evidencia. Siempre reunir evidencia. La ceremonia fue hermosa, dije. Porque ese era el guión esperado, ¿no? Su rostro se iluminó con un placer genuino y codicioso. Los Kingsley no escatimaron en gastos para su único hijo. Solo lo mejor. Se inclinó hacia mí. Su perfume era sofocante. Hablando de lo mejor, tengo una pequeña sorpresa para Chloe. Un regalo de bodas. Una verdadera reliquia familiar. Hizo un gesto y reunió a un pequeño grupo. Chloe, resplandeciente en su vestido monstruoso de mangas abullonadas, su nuevo esposo, Bradley, y un racimo de tías y primas que colgaban de cada palabra de Evelyn. Con una teatralidad digna de presentadora de concurso, Evelyn sacó una caja de terciopelo. Dentro, sobre un lecho de satén blanco, descansaba una pulsera de zafiros y diamantes. Era ostentosa, recargada, y probablemente costaba lo mismo que la entrada de una casa. Era de mi abuela, anunció Evelyn, alzando la voz, pasada de generación en generación entre las mujeres de nuestra familia. Chloe, querida, es tuya. Un símbolo de nuestro legado. Un legado construido con el dinero de mi madre. Yo conocía esa pieza. Mi padre se la había comprado a Evelyn 6 meses después del funeral de mi madre. Tenía el recibo escaneado y guardado en una carpeta segura en la nube llamada documentos de la herencia. Pero yo solo sonreí. Preciosa. Chloe chilló, aplaudiendo. Oh, mamá, es increíble. Extendió la muñeca y Evelyn le abrochó el cierre. Chloe agitó el brazo, haciendo que las piedras captaran la luz. Bradley, mira. ¿No es divina? Bradley, cuya expresión oscilaba permanentemente entre el aburrimiento y la confusión, asintió. Sí, brilla. Durante la siguiente hora, Chloe hizo un espectáculo de la pulsera. La llevó mientras cortaba el pastel. Se aseguró de que se viera en cada foto. Se la mostraba a los camareros como si les importara. Yo observaba desde la periferia, escribiéndole un mensaje a Derek una vez. ¿Entras? Sin respuesta. El desastre empezó durante el caótico paso, ya borracho, de la cena al baile. Un grito agudo atravesó la música insípida de la banda. Desapareció. Las cabezas giraron. Chloe estaba en el centro del salón, con el rostro convertido en una máscara de horror teatral, sujetando su muñeca desnuda. Mi pulsera. Mamá, la reliquia. No está. Pandemonio. Un murmullo excitado. Nada anima más una boda que un escándalo. Evelyn corrió hacia ella, pálida. ¿Qué querés decir con que no está? La tenías en la mesa del pastel. Lo sé. Fui al baño y cuando volví, ya no la tenía. Debe haberse caído, oh.
Sus ojos, abiertos y llenos de lágrimas falsas, recorrieron la sala. Se detuvieron en mí. Se quedaron ahí. Una comprensión lenta, completamente fingida, cruzó su cara. Dios mío. El silencio cayó. 100 miradas siguieron la dirección de la suya hasta mí, sola, en mi vestido simple. Rory, dijo Chloe, con la voz temblorosa. Vos, estabas justo al lado de la mesa de regalos cuando pasé. Me pareció raro. Estabas merodeando. La trampa se cerró. Limpia, simple, cruel. Dejé mi copa en la bandeja de un camarero. El sonido fue seco en el silencio. Estaba esperando a Derek. Chloe, no estaba cerca de la mesa de regalos. Y no he visto tu pulsera. Revisen su bolso. Chilló la hermana de Evelyn, Margot. Esto es ridículo, dije, con la voz firme, cortando el murmullo. Revisen las cámaras de seguridad. Sterling Manor está lleno de ellas. Señalé una cúpula discreta en el techo. La boca de Evelyn se tensó. ¿Y perder más tiempo mientras una ladrona camina entre nosotros? Avanzó hacia mí, un torbellino de tafetán y desprecio. Vacía tu cartera, Rory. Ahora mismo. No. La palabra fue plana. Final. Su mano se disparó, no hacia la cartera, sino hacia mi brazo. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en mi piel. Malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por vos. Siempre le tuviste envidia a Chloe. Tu padre lo sabía. Y ahora te rebajas a robar en su boda. Me solté de un tirón. No me toques, Evelyn. Y por última vez, no tomé nada. Llamen a seguridad. Revisen las cámaras. Fin de la historia. Fue entonces cuando él apareció. Derek, mi esposo. Se abrió paso entre la multitud. Su rostro atractivo era un caos de incomodidad y confusión. ¿Qué está pasando? Escuché gritos. Derek. Sollozó Chloe, lanzándose hacia él. Rory robó la pulsera de la abuela, la reliquia, y ahora no quiere devolverla. Derek miró del rostro histérico de Chloe al mío. En sus ojos había una pregunta, pero no era ¿estás bien? Era la que me había estado destruyendo lentamente durante años. ¿Lo hiciste, Rory? Preguntó, débil. ¿Qué está pasando? La traición, familiar como un dolor viejo, se volvió un punto frío y afilado. No se puso a mi lado. Se quedó en el medio, esperando ver hacia dónde inclinarse. Lo que pasa, escupió Evelyn, es que tu esposa es una ladrona. Se giró hacia el público, actuando. Mírenla. Viene vestida como si fuera una entrevista de trabajo, rodeada de riqueza real, clase real, y no puede evitarlo. Lo lleva en la sangre. Su madre era igual. Siempre deseando lo que no era suyo. Esa fue la línea. La de mi madre. El control frío que había mantenido estalló en una furia blanca. Di un paso adelante. Pedí disculpas. Ahora. Evelyn rió, un sonido seco y quebradizo. ¿O qué? ¿Vas a robar los cubiertos al salir? Se movió rápido. Su brazo trazó un arco amplio y violento hacia mi cara. El mundo se ralentizó. 5 años. 5 años levantándome a las 5 de la mañana mientras Derek dormía. 5 años manejando hasta un gimnasio duro en una zona que él jamás pisaría. 5 años de sudor, mentones golpeados, costillas resentidas. Aprendiendo a moverme, a respirar, a golpear, a no tener miedo. Nunca había sido por este momento. Había sido por recuperar una parte de mí. Pero ahora, si era por esto. No me encogí. Me moví. Mi antebrazo izquierdo subió, bloqueando su golpe con un impacto seco que resonó en la sala. El choque la sacudió. La sorpresa cruzó sus ojos. En el mismo movimiento, avancé, tomé el brazo que había bloqueado, giré la cadera y usé su propio impulso. No fue nada sofisticado. Fue jiu-jitsu básico, eficiente. Una proyección de cadera. Evelyn gritó, un sonido de pura indignación, cuando sus pies se despegaron del suelo. No fue un golpe brutal,
Controlé la caída, pero fue innegable. Cayó de espaldas sobre la mesa de postres cercana, con un estruendo de platos y el aire saliendo de su pecho de golpe. Un pastel de terciopelo rojo de 3 pisos explotó, cubriéndola de crema y migas carmesí sobre su tafetán azul hielo. Quedó ahí, aturdida, gritando como un animal atrapado. El silencio fue absoluto. La banda había dejado de tocar. Se podía oír estallar una burbuja de champán. Yo permanecí de pie frente a ella, respirando de forma constante. 5 años de entrenamiento mantuvieron mi ritmo cardíaco bajo control. Miré a Derek. Tenía la mandíbula caída, los ojos abiertos con una mezcla de terror e incredulidad. Miré a Chloe, cuyas lágrimas dramáticas se habían congelado en shock. Miré el mar de primos, tías y los Kingsley. Sus rostros eran una galería de estupidez atónita. Entonces hablé. Mi voz no tembló. Era clara, fría, y llegó hasta el fondo del salón. La próxima persona que me ponga una mano encima, dije, mirando directo a uno de los padrinos que había dado medio paso al frente, recibe lo mismo. Sin advertencias. Me giré hacia la organizadora de la boda, que estaba paralizada, aferrando su auricular como si fuera un salvavidas. Llame a seguridad. No para detenerme. Para sacar las grabaciones de las cámaras del pasillo hacia los baños y la mesa de regalos de los últimos 30 minutos. Ahora. Finalmente miré hacia abajo, a Evelyn, que intentaba incorporarse entre los restos del pastel. Y usted, dije, con un tono aún más helado. Vuelva a hablar de mi madre, y no voy a usar una mesa. ¿Quedamos claras? Un guardia de seguridad con un traje barato entró corriendo. Levanté una mano. Yo lo llamé. Las grabaciones. Ahora. Y tal vez quieran revisar la salida de Servicio Sur. Hace unos 20 minutos vi a un camarero con un anillo con una piedra azul grande en la mano derecha. Estaba nervioso. Probablemente ya se fue con la pulsera real. Pero su cómplice. Dejé que mi mirada recorriera el cuerpo de Evelyn cubierto de pastel, y luego el rostro de Chloe, ahora repentinamente lleno de pánico. Podría seguir aquí. El hechizo se rompió. El caos estalló. Pero no el caos divertido de una boda. Era otro tipo de caos. El caos de esto se fue al infierno. Derek finalmente reaccionó y me agarró del brazo. Rory, ¿qué demonios acabas de hacer? Miré su mano en mi brazo, luego su cara. El chico que alguna vez me había defendido ya no estaba. En su lugar había un extraño. Alguien que temía hacer una escena. Me solté. Me defendí, dije en voz baja, solo para él. Y vos viste cómo ella empezó. ¿Dónde estabas, Derek? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El abismo entre nosotros, el que yo había estado tapando con recuerdos de una adolescente sola y un chico amable, se abrió por completo. Podía ver el fondo vacío. Le di la espalda. A él. A Evelyn gritando. A la multitud en silencio. Caminé hacia el guardia de seguridad. Mis tacos resonaban contra el mármol. Un sonido firme, seguro. El sonido de una mujer que había terminado. Terminada con las mentiras, con las trampas, con esperar a un caballero que se había convertido en otra pieza más. El juego ahora era distinto. Y por primera vez, yo jugaba con mis propias reglas. Entrada de Sterling Manor, condado de Westchester. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Un alivio bienvenido después del calor sofocante y perfumado del salón. Sirenas a lo lejos. Cada vez más cerca. Detrás de mí, a través de las puertas ornamentadas de la mansión, el caos seguía. Podía oír los gritos de Evelyn. Agresión. Quiero que la arresten. Y los sollozos histéricos de Chloe, ahora mezclados con pánico real. Me quedé de pie sobre la grava, escuchando cómo crujía bajo mis tacos. No estaba huyendo. Estaba esperando. Derek salió tambaleándose detrás de mí, pálido bajo las luces exteriores. Rory, Dios mío, ¿qué hiciste? La tiraste. Me giré para mirarlo. El hombre con el que me había casado.
El hombre cuya propuesta había aceptado porque me recordaba al chico que compartía sus sándwiches de mantequilla de maní con la chica nueva y sola. Ese chico ya no existía. Ella me agredió primero, Derek. Vos lo viste. Todos lo vieron. Te abofeteó. Vos, la tiraste contra una mesa. Hay una diferencia. ¿La hay? Mi voz era baja, peligrosamente tranquila. La intención era la misma. Humillarme y lastimarme. Yo solo tenía los medios para evitarlo. Un concepto que nunca terminaste de entender. No hagas esto, rogó, pasándose la mano por el cabello. No lo empeores. Volvé adentro. Pedíle disculpas a Evelyn. Ayúdalos a buscar la pulsera. Yo no tomé la pulsera, dije. Cada palabra era como hielo. Entonces, ¿quién? Explotó. La frustración superó al miedo. ¿Un camarero misterioso? Rory, seamos realistas. ¿Por qué un camarero apuntaría a Chloe? No lo haría. Una voz nueva, fría, intervino. Pero alguien que quisiera crear una escena para destruir públicamente la reputación de Rory podría contratar a uno. Diana Sterling salió de las sombras junto a un elegante auto negro. La había visto dentro, una figura silenciosa y observadora con un traje gris perfectamente cortado. Una prima lejana del lado de los Kingsley, una abogada tan temida y respetada que incluso Evelyn medía sus pasos con ella. Nos habíamos cruzado años atrás en otro evento familiar insoportable. Levantó su teléfono, la pantalla iluminada. Grabé la última parte de ese interesante espectáculo, dijo, caminando hacia nosotros. Sus tacos eran prácticos, su mirada, más afilada que cualquier aguja. Desde el momento en que Evelyn le puso las manos encima, Rory, el audio es bastante claro. Declaraciones difamatorias, amenaza física, agresión. Miró a Derek. Como testigo material que no intervino, usted está en una zona legal bastante interesante, señor Morgan. Complicidad por omisión, podría argumentarse. Derek palideció. Yo no. Esto es una locura. 2 patrulleros del condado llegaron, las luces tiñendo la fachada de la mansión de rojo y azul. Los oficiales bajaron. Evelyn, ahora con una chaqueta de camarero encima de su vestido cubierto de pastel, prácticamente voló hacia ellos, señalándome con el dedo tembloroso. Esa es. Oficial, arresten a esa mujer. Me atacó. Es una ladrona y una maníaca violenta. El mayor de los 2 oficiales, un hombre de aspecto cansado con galones de sargento, levantó la mano. Señora, vamos a tomar las declaraciones una por una. Luego me miró. ¿Quiere contarme su versión? Antes de que pudiera hablar, Diana dio un paso al frente. Una tarjeta apareció en su mano como por arte de magia. Oficial de Lani. Diana Sterling, del bufete Sterling y Cosbird. Represento a la señora Rory Morgan. Con gusto daremos una declaración completa en la comisaría. También presentaremos cargos contra Evelyn Harcourt por agresión, lesiones y difamación. Tengo evidencia de audio que entregaré, y solicitaremos las grabaciones de seguridad de Sterling Manor de la última hora. Evelyn balbuceó. No puede. Ella es mi hijastra. Una distinción sin diferencia legal en casos de agresión, terminó Diana con suavidad. Oficial, le sugiero tomar las declaraciones por separado, empezando por mi clienta. Lo seguiremos. El viaje hasta la comisaría fue en silencio. Derek iba rígido en la parte trasera del patrullero. Lo habían subido, su rostro pegado a la ventana. Yo fui con Diana. ¿Lo grabaste? Pregunté cuando se cerraron las puertas. Grabo todo en eventos familiares, respondió con sequedad mientras se incorporaba al tráfico. Es un riesgo profesional. Además, Evelyn Harcourt es una pieza venenosa. Le sigo la pista desde que convenció de alguna manera a tu padre, de buen corazón, de reescribir su testamento. Tenía la sensación de que esta noche sería interesante. Aunque no esperaba el jiu-jitsu. ¿Dónde entrenas? Krav Maga y jiu-jitsu brasileño. 5 años en Gridiron Gym, en la ciudad.
Una leve sonrisa aprobatoria apareció en sus labios. Bien por vos. Ahora decime, el camarero. ¿De verdad lo viste? Sí. Zapatos de alquiler baratos, pero un tagüer en la muñeca. No encajaba. El anillo era una circonita cúbica barata, pero grande y azul. Hizo contacto visual con Chloe 2 veces durante la recepción. Era una señal. Sos muy observadora. Cuando creces en una casa llena de serpientes, dije, con la voz plana, aprendes a detectar el movimiento de la lengua. En la comisaría, la realidad fría y estéril de las luces fluorescentes se impuso. Nos separaron. Le di mi declaración al sargento Delany en una pequeña sala beige, con Diana a mi lado, silenciosa e imponente. Le conté todo con calma, con precisión. La historia de la animosidad, la exhibición de la pulsera, la acusación, la bofetada, mi movimiento defensivo, el camarero. Reproduje el audio desde mi propio teléfono, que había empezado a grabar en el momento en que Chloe gritó, «¡Ladrona!». La voz de Evelyn, aguda y cargada de odio, llenó la sala. Lo lleva en la sangre. Su madre era igual. El rostro del sargento Delany permaneció impasible, pero tomó el archivo. ¿Y no tiene idea de quién era ese camarero? No, pero Sterling Manor tendrá una lista del personal y grabaciones de seguridad. Se recostó en la silla. La señora Harcourt está exigiendo su arresto. Tiene a una docena de personas diciendo que usted la atacó sin provocación. Tengo vídeo de la provocación, intervino Diana. Desde múltiples ángulos, si el sistema de seguridad de la mansión está en condiciones. Y tenemos a un testigo del camarero, mi clienta. Además, el supuesto objeto robado no ha sido encontrado en su persona ni en sus pertenencias, como usted mismo verificó. Esto es un intento transparente y, francamente, torpe de asesinato de reputación que escaló a violencia física contra mi clienta. El cargo serio es el que estamos presentando nosotras. Delany se frotó las sienes. Problemas de gente rica, murmuró, y luego se levantó. Esperen aquí. Se fue durante 20 minutos. Cuando regresó, me miró con un respeto nuevo, aunque a regañadientes. Las grabaciones del salón principal no son concluyentes. Mal ángulo. Pero la cámara del pasillo de servicio hacia la salida sur muestra a un hombre que coincide con la descripción del camarero saliendo apurado a las 9:47 de la noche, aproximadamente 3 minutos después de que la señora Chloe Kingsley reportara la desaparición de la pulsera. Se está palpando el bolsillo. No se ve qué hay dentro, pero es algo. Hizo una pausa. La cámara de la salida sur muestra que sube a un sedán oscuro. La matrícula está sucia. La estamos procesando, pero es poco probable. Entonces, mi clienta queda libre de la acusación de robo por ahora, dijo Diana. Y la denuncia por agresión es una contrademanda esperando ocurrir, añadió ella misma. Retiraremos nuestra acusación de agresión si ella retira la suya, pero la demanda por difamación y daño emocional sigue en pie. Delany suspiró. Transmitiré la oferta. Es libre de irse, señora Morgan. No salga de la ciudad. Afuera de la sala de interrogatorios, en el pasillo gris y zumbante de la comisaría, Derek estaba esperando. Parecía vacío. La van a dejar ir, le dijo a Diana, como si yo no estuviera ahí. La van a dejar ir porque no hizo nada malo, respondió Diana. Le sugiero que ordene su versión de los hechos, señor Morgan. La demanda civil de su esposa va a ser desagradable, y usted es un testigo clave. Decida de qué lado está. Me entregó una tarjeta. Mi oficina, mañana a las 10 de la mañana. Empezamos a redactar. Luego se marchó, lanzándole a Derek una última mirada cargada. Sus pasos resonaron sobre el linóleo. El silencio entre nosotros se volvió algo vivo. El zumbido de la máquina expendedora, las voces lejanas de la central, el ruido de las luces, todo se desvanecía bajo el peso de lo no dicho. ¿Tomaste clases de defensa personal?, preguntó finalmente, con la voz áspera. ¿Durante 5 años? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miré. De verdad lo miré. La leve barriga que había desarrollado.
Las líneas de preocupación que no venían del trabajo, sino de la ansiedad constante de su madre. El eco desvanecido del chico seguro que había sido. ¿Cuándo te lo habría dicho, Derek? ¿En la cena? Mientras hablabas de tu liga de fantasía los fines de semana. ¿Cuando estabas en casa de tu mamá ayudándola con sus cosas? Nunca me preguntaste qué hacía los martes y jueves por la noche. Solo asumiste que era trabajo. Pensé que trabajabas hasta tarde. No que estabas aprendiendo a lastimar gente. Aprendí a asegurarme de no ser yo la que sale lastimada. Lo corregí suavemente. La pelea se me estaba yendo del cuerpo, dejando un cansancio profundo, doloroso. Te quedaste ahí. Dejaste que me llamara ladrona. Dejaste que dijera esas cosas sobre mi madre. Y cuando me golpeó, solo miraste. Se estremeció. Estaba en shock. Pasó todo muy rápido. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la golpeara de vuelta? Quería que te pusieras delante de mí. Las palabras salieron crudas, dolorosas. Quería que dijeras, esa es mi esposa, y no le vas a hablar ni la vas a tocar así. Quería al chico que mandó a Tommy Grayson al demonio en 10º grado por difundir rumores sobre mí. ¿Dónde estaba? Su rostro se desmoronó. Eso fue hace mucho tiempo, Rory. Esto es la vida real. Esa es mi familia ahora. La última pieza de la fantasía frágil que había construido. Esa donde el fantasma de un buen chico podía sostener un matrimonio con un hombre vacío, se rompió. No, dije, con una claridad repentina. No lo son. Es la viuda de mi padre y su hija. Y vos sos su cómplice por omisión, como dijo Diana. ¿Qué estás diciendo? El pánico en sus ojos ahora era real. Estoy diciendo que no voy a volver a casa esta noche. Que vos tenés que pensar en lo que pasó ahí adentro. Y yo tengo que pensar en todo lo que no pasó en estos 5 años. Rory, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Tuviste tu oportunidad, dije, caminando hacia las puertas de vidrio de la comisaría. La tuviste cuando ella levantó la mano. La tuviste cada vez que dejaste que tu madre criticara nuestra vida. La tuviste cada vez que elegiste el camino más fácil. Terminé de esperar a que tomes una postura. Me detuve un segundo. Derek, adiós. Empujé la puerta y salí a la noche fresca. El auto de Diana estaba estacionado en la vereda. Ella se inclinó y abrió la puerta del acompañante. Subí, dijo. Te vendría bien un trago y una reunión de guerra. El interior del auto era silencioso, con aroma a cuero, seguro. Mientras nos alejábamos de la comisaría, la tensión en mis hombros empezó a aflojarse, reemplazada por un frío profundo y tembloroso. Él no va a cambiar, dijo Diana, sin crueldad. Lo sé. El audio es oro. Las grabaciones de seguridad, incluso parciales, erosionan su versión. Pero van a atacarte más fuerte. Van a investigar. Van a encontrar tu membresía del gimnasio. Lo van a usar como prueba de una naturaleza violenta. Van a buscar informes escolares antiguos. Lo que sea. Que investiguen, dije, mirando las luces de la calle pasar. Yo llevo más tiempo investigando. Me miró de reojo. Ah. Respiré hondo. Este era el salto. Evelyn no era la viuda en duelo de mi padre. Era su amante. Él seguía casado con mi madre, que estaba muriendo de cáncer de ovario. Cuando Evelyn quedó embarazada de Chloe, Diana soltó un silbido bajo. ¿Qué clase? La pulsera familiar. Mi padre se la compró con dinero de una cuenta conjunta que tenía con mi madre. Tengo los extractos bancarios. Tengo el testamento de mi madre, que él intentó impugnar, sin éxito, gracias a una cláusula moral que mi abuelo tuvo la lucidez de incluir. Tengo correos entre Evelyn y un investigador privado que contrató hace 2 años para encontrar algo contra mí. No encontró nada. Pero tengo las facturas que pagó. Tengo capturas de mensajes entre Chloe y una amiga de la semana pasada planeando bajarme los humos en la boda. Y tengo un recibo enviado a una cuenta anónima que creé, de una réplica de circonita cúbica de esa pulsera, comprada online por Evelyn Harcourt hace 3 días. El auto quedó en silencio durante 1 minuto completo. Bueno, dijo Diana finalmente,
con una sonrisa lenta y feroz extendiéndose por su rostro. No estuviste perdiendo el tiempo, ¿verdad? Estuve esperando, dije. El frío dentro de mí se solidificaba en algo firme, algo afilado. Esperaba que él lo viera. Mi padre, pero murió, todavía justificándola. Después esperé que Derek lo viera, pero él elige no mirar. Me giré hacia ella. Se terminó la espera. Diana asintió, ahora completamente profesional. La demanda por difamación es tu primer movimiento. Los obliga a entrar en fase de pruebas. Nos permite solicitar sus finanzas, sus comunicaciones. Atacamos con la vía civil, y cuando estén desbordados, soltamos la bomba, la pulsera falsa y el camarero contratado. También notificaremos al administrador del patrimonio de tu padre sobre el uso fraudulento de fondos para un robo montado con la intención de perjudicar a una beneficiaria. Eso activa la cláusula moral. Los pagos mensuales de los que vive Evelyn podrían congelarse durante la investigación. No quiero solo ganar en el tribunal, dije en voz baja. Quiero que el mundo que les importa, su club, sus obras benéficas, sus vidas perfectas en redes, sepa exactamente lo que son. La sonrisa de Diana se volvió afilada como una navaja. Entonces no presentamos solo una demanda, Rory. Empezamos una guerra. Y por lo que vi esta noche, sos una excelente soldado. Se detuvo frente a un edificio moderno y elegante. Mi suite de invitados es tuya el tiempo que necesites. Descansa. Mañana trazamos el plan de batalla. Bajé del auto. El peso de la noche seguía sobre mí, pero debajo empezaba a fluir otra cosa. No era esperanza. Era algo más oscuro, más potente. Propósito. Diana, dije antes de que se fuera. Gracias por grabar. Por creerme. Bajó la ventanilla. Por un instante, la máscara de abogada feroz se suavizó, dejando ver algo parecido a comprensión. Mi madre también fue la otra mujer, dijo simplemente. Conozco el tipo. Descansa, Rory. El reinado de terror de tu madrastra termina mañana. Entré en el lobby silencioso y elegante. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Derek. Por favor, volvé a casa. Podemos hablar. Te amo. Miré esas palabras. Ese te amo que antes era una bomba. Ahora se sentía como una etiqueta pegada a un frasco vacío. No lo borré. No respondí. Lo guardé. Evidencia. Luego escribí un nuevo mensaje a mi entrenadora. Lena, ¿podés meterme en una sesión de sparring a las 6 de la mañana? Necesito golpear algo. Su respuesta llegó casi al instante. Siempre. Nos vemos a la mañana, guerrera. Apagué el teléfono. El silencio fue absoluto. Por primera vez en años, no era soledad. Era paz. Era mío. La calma antes de la tormenta. Finalmente estaba lista. El departamento de invitados de Diana. Manhattan. La alarma de mi teléfono sonó a las 5:15 de la mañana. Un pitido electrónico áspero en la oscuridad desconocida. Por un momento, me sentí desorientada. Las sábanas eran demasiado suaves, de alto conteo de hilos. La habitación olía al spray de lino con lavanda de otra persona. Y el peso en mi pecho no era una manta. Era el recuerdo de la noche anterior. La sonrisa de Evelyn. El dedo acusador de Chloe. El crujido nauseabundo del pastel y la porcelana. Y el rostro de Derek, un retrato de indecisión aterrada. Me senté. El resplandor previo al amanecer dibujaba formas geométricas en el suelo. Sin lágrimas. Sin pánico. Solo un enfoque frío, claro. Lena me esperaba a las 6. Me moví por el baño impecable, me eché agua en la cara y me puse la ropa de entrenamiento que había sacado de mi bolso del gimnasio, que por suerte estaba en el auto. Me até las zapatillas. El ritual me ancló. Encendí el teléfono. Se iluminó con notificaciones. Llamadas perdidas de Derek, 12 de su madre, 8 de un número desconocido, probablemente un abogado de los Harcourt. Mensajes. Una avalancha. Los de Derek iban desde súplicas.
Por favor, tenemos que hablar, hasta acusaciones. ¿Cómo pudiste dejarme en la comisaría? Los de su madre eran obras maestras de culpa pasivo-agresiva. Derek está devastado. Lo que sea que haya hecho Evelyn, es familia. Así no se comporta una esposa. Había uno de Chloe, enviado a las 2 de la mañana. Estás muerta para mí. Vas a pagar por lo que le hiciste a mi madre. Los borré todos. Sin leer más allá de la primera línea. Después abrí otra aplicación. Una bóveda en la nube segura, cifrada. Ingresé una contraseña de 24 dígitos. Se abrió un archivador digital. Carpetas con nombres como State-Docs, Bank-Statements, Pi-Correspondence, Evelyn. El trabajo de mi vida. O al menos, el de los últimos 7 años. Deslicé sin leer, absorbiendo el frío consuelo de su existencia. Este era mi arsenal. La raíz de la podredumbre, documentada meticulosamente. No había empezado por venganza. Había empezado por supervivencia. Pruebas de que no estaba loca. Pruebas de que los desprecios, los robos, las manipulaciones, eran reales. Todo comenzó poco después de que muriera mi madre. Flashback. Westchester, 2005. El olor a desinfectante de hospital y lirios lo impregnaba todo. Incluso semanas después, nuestra gran casa colonial parecía un museo dedicado al duelo. Yo tenía 16 años. Vacía. Papá se movía por las habitaciones como un fantasma, con los ojos rojos y perdidos. Entonces llegó Evelyn. No de visita. Para quedarse. Tu padre necesita ayuda, Rory, dijo, con esa voz falsamente dulce, mientras deshacía sus maletas en la sala de estar de mi madre. Un hombre no debería estar solo. Y una chica de tu edad necesita la guía de una mujer. Tenía 32 años, 10 menos que mi padre. Reía fuerte, estridente, y tenía una forma de tocarle el brazo que primero lo hacía tensarse, y luego relajarse. Chloe tenía 12. Una sombra hosca con los ojos calculadores de su madre. Se mudaron temporalmente 3 meses después del funeral. Lo temporal se volvió permanente con un susurro al oído de mi padre, y la aparición de un test de embarazo positivo que, más tarde descubriría, según fotos de ecografías fechadas en los archivos del investigador privado, era anterior a la muerte de mi madre. Los robos empezaron de a poco. Un cepillo de plata de mi madre. Una primera edición de To Kill a Mockingbird de su estudio. Cuando la enfrentaba, el rostro de Evelyn se derretía en preocupación. «Ay, cariño, lo guardé por seguridad. Estás tan frágil ahora, no queremos que pierdas sus cosas y te pongas peor». Mi padre, cuando le rogaba que la detuviera, solo suspiraba. «Rory, por favor. Ella está tratando de ayudar. Tenemos que ser una familia ahora. Por el bebé. El bebé. La razón de todo. La justificación de cada invasión, de cada borrado de mi madre. El cuarto del bebé reemplazó el rincón de lectura amarillo suave de mi madre. Su ropa fue donada. Su perfume tirado. El olor es muy doloroso para tu padre, querida», explicaba Evelyn, acariciándose su vientre apenas visible. Empecé a esconder cosas. Un relicario, una bufanda favorita, un pequeño perro de porcelana. Días después, desaparecían. Una tarde, escuché a Chloe en mi habitación. Me quedé en la puerta. La vi abrir mi caja de joyas, una simple caja de madera que mi madre me había regalado, y sacar un par de pequeños aros de perlas. «¿Qué estás haciendo?» Ni siquiera se sobresaltó. Giró los aros en su mano. «Mamá dice que ya sos muy grande para esto. Los voy a usar para el baile de primavera. Eran de mi madre. Devuélvelos. Tu madre está muerta», dijo, con voz plana. «No los necesita. Se los arrebaté». Gritó como si la hubiera golpeado. Evelyn llegó corriendo. Papá detrás. Me atacó. Sollozó Chloe. «Está loca. Siempre es tan mala conmigo». Evelyn la abrazó, mirándome con veneno puro. «Richard, ¿ves? De esto hablo. Esta agresividad. No es sana para ella, ni para el bebé.
Se llevó la mano al vientre. Mi padre miró de mi rostro furioso y lleno de lágrimas a los sollozos teatrales de Chloe. Rory, dijo, cansado, derrotado. Pedile disculpas a tu hermana. Y dale los aros. Son solo cosas. Ese fue el momento en que aprendí las reglas del nuevo mundo. Los hechos no importaban. La verdad era lo que Evelyn decía. El amor de mi padre era un recurso limitado. Y yo ya no era prioridad. Le entregué los aros. Pedí disculpas. Fui a mi habitación. Y no lloré. Empecé una lista en un cuaderno escondido. 14 de junio. Aros de perla tomados por Chloe. Papá no hizo nada. Flashback. Westchester, 2008. Tenía 19 años. Había vuelto de la universidad para Acción de Gracias. La casa era distinta. Más brillante. Más ruidosa. Llena de la música pop de Chloe y del arte caro de Evelyn que no encajaba con la esencia del lugar. Yo era un fantasma en mi propia casa. Papá lo intentaba. Me preguntaba por mis clases, por la residencia, pero sus ojos siempre se desviaban hacia Evelyn, buscando aprobación, temiendo provocar un conflicto. La noche anterior a Acción de Gracias, los escuché discutir en su estudio. La puerta estaba entreabierta. Un fideicomiso para Rory es absurdo, Richard, la voz de Evelyn, afilada como vidrio roto. El dinero de tu madre debería ir a tus nietos. A Chloe. Al bebé. La madre de Rory ya le dejó ese horrible cuadro moderno que seguro vale una fortuna. Tenemos una familia en la que pensar. Evelyn, era el deseo de su madre, la voz de mi padre, débil. Quería que Rory tuviera una red de seguridad. ¿Una red de seguridad de qué? ¿De nosotros? Tu madre nunca me aceptó. Y este es su último golpe. Es un insulto a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Entonces lloró. No sollozos fuertes, sino ese llanto entrecortado que siempre lo desarmaba. Está bien, cariño, no te alteres. No es bueno para él, está bien, hablaremos con el abogado. Veremos qué podemos hacer. Me alejé en silencio. El corazón, una piedra fría en el pecho. A la mañana siguiente, encontré la tarjeta del abogado de la familia en el antiguo fichero de mi padre. Llamé desde un teléfono público en una estación de servicio. El señor Henderson era un hombre mayor, amable, que había conocido a mi madre. Rory, querida, suspiró. Estoy obligada por la confidencialidad del cliente en lo que respecta a los asuntos de tu padre, dijo el señor Henderson. Pero en cuanto a los de tu abuela, bueno, eso es de dominio público. Una vez cerrado el proceso sucesorio, cualquiera puede abrir una caja de seguridad. Esa fue la primera pista. La semana siguiente abrí una caja de seguridad. Guardé allí el testamento de mi madre, una copia del de mi abuela y la lista que había estado llevando, que ya era larga. Fue la semilla de la bóveda. Presente. Gridiron Gym. Manhattan. Lena ya estaba en el ring, vendándose las manos. Tenía 50 años, la cabeza rapada, brazos fibrosos cubiertos de tatuajes y unos ojos que no dejaban pasar nada. Me miró apenas entré y asintió. Noche difícil. Podrías decirlo. Bien. La ira tiene propósito. Guantes. Casco. Vamos una hora. No pensé. Me moví. Jab, cruzado, gancho, esquiva, agáchate, fluye. El golpe de mis guantes contra las manoplas marcaba un ritmo primitivo y satisfactorio. El sudor me ardía en los ojos, corría por la espalda. Lena me exigía más. Su voz era un comentario constante, áspero. Deja de encogerte. Acá no sos una víctima. Ves el golpe, lo tomás. Otra vez. Más rápido. ¿Qué estás protegiendo? ¿Tu cara bonita? ¿Tu trabajo? Al demonio con eso. Protege tu centro. Protege tu voluntad. Todo lo demás es daño colateral. En una pausa para agua, bebí de mi botella mientras ella se apoyaba en las cuerdas. Entonces, todo se fue al carajo. Le conté. La pulsera. La bofetada. La caída.
La comisaría. Diana. Me limité a los hechos. Lena escuchó sin cambiar la expresión. ¿Y el marido? Miró. Hizo un sonido de disgusto por lo bajo. Un hombre que mira es peor que el que golpea. El que golpea, ¿sabes lo que es? El que mira, te hace dudar de lo que ves. Me sostuvo la mirada. ¿Estás dudando? No. Bien. El movimiento que usaste. La proyección de cadera. Limpia, controlada. No la lastimaste. Marcaste un punto. Quería lastimarla, admití, con la verdad cruda en la garganta. Lo sé. Pero no lo hiciste. Eso es control. Eso es poder. Acordate de eso. El mundo está lleno de gente que cree que el poder es tomar lo que quiere. El verdadero poder es elegir no hacerlo. Golpeó suavemente mi casco. Ahora deja de pensar y golpea. Pensar viene después. Después. Sterling y Cox. Midtown. La oficina de Diana tenía ventanales de piso a techo, muebles modernos y el murmullo silencioso del dinero y la influencia. Había una cafetera lista y una carpeta abierta. Hablé con el administrador del patrimonio de tu padre, dijo. El sucesor del viejo Henderson, un tipo muy estricto llamado Armand. Está profundamente preocupado por mi resumen. La cláusula moral del fideicomiso es sólida. Participar en conductas fraudulentas, difamatorias o calumniosas que perjudiquen a otro beneficiario, vos, puede resultar en la suspensión de los pagos. Le envié el número del informe policial y el audio. Está convocando un panel de revisión. Deslizó un documento hacia mí. La demanda por difamación e infligir daño emocional de forma intencional. Léela. Lo hice. Era brutal. Precisa. Citaba la grabación, el informe policial sobre el camarero que huyó y el historial de conducta hostil como patrón. Nombraba a Evelyn y a Chloe. La compensación exigida era lo suficientemente alta como para doler. No tan exagerada como para parecer absurda. Es perfecta. Es el primer golpe, dijo. Hoy mismo se la notifican. Su abogado probablemente será Alan Finch. Un perro de pelea. Desagradable, pero predecible. Va a amenazar, a inflar el pecho. Va a intentar meter a Derek en el medio. Me miró. Hablando de eso, ¿hablaste con él? Mandó mensajes. No respondí. Bien. Seguí así. Cualquier comunicación, a través de abogados. Es más limpio. Se inclinó hacia adelante. Ahora, Rory. La evidencia que mencionaste, extractos bancarios, el investigador privado, el recibo de la réplica, necesito verlo todo. Abrí mi laptop, entré a la bóveda y giré la pantalla hacia ella. Durante la siguiente hora, le mostré todo. El extracto bancario escaneado de 2004, mostrando una transferencia de $85.000 desde la cuenta conjunta Richard y Eleanor Vance a Bella Jewels Inc., con la nota, pulsera de zafiro, Evelyn. Eso fue 2 meses después de que muriera mi madre, dije, con voz distante. Esa cuenta era para pagar sus gastos médicos. La vació por una pulsera. Los labios de Diana se tensaron. Seguí. Le mostré los correos. Evelyn escribiendo a una agencia de investigadores privados. Asunto: Rory Vance. Diligencia debida. Necesito historial completo. Finanzas. Relaciones. Máxima discreción. La respuesta del investigador. Presupuesto. El informe final. La persona investigada mantiene un historial limpio. Sin antecedentes penales. Deudas mínimas. Préstamos estudiantiles. Empleo estable. Círculo social reducido. Profesional. No se encontraron datos negativos relevantes. Y la factura pagada desde la cuenta personal de Evelyn. Luego, las capturas de mensajes entre Chloe y una amiga llamada Tiffany. Va a ser épico. Mamá tiene la falsa. El camarero está listo. Cuando le dé la señal, se lleva la real. Rory va a perder la cabeza. La familia estirada de Bradley por fin va a ver la basura que es. Muero por ver su cara.
Y finalmente, el recibo de compra enviado a una cuenta falsa que había creado años atrás para monitorear el correo de Evelyn. Confirmación de pedido. Luz réplicas con pulsera tipo tenis de zafiros con circonitas cúbicas bañada en oro de 14 quilates total. $129,99 envío a Aircourt. Diana se recostó en su silla. Una sonrisa lenta y feroz apareció en su rostro. Dios mío, Rory, esto no es un caso. Es un arma. Y llevas una década afilándola. Solo quería saber, dije en voz baja. La distancia emocional se desvanecía, reemplazada por una rabia fría y antigua. Quería pruebas de que no estaba imaginando cosas. De que realmente eran así de mezquinas, crueles y codiciosas. Bueno, las tenés de sobra. Entrelazó los dedos. La demanda es el anzuelo. El proceso de pruebas es la trampa. Cuando se vean obligadas a entregar sus propios documentos financieros y comunicaciones, soltamos esto. No solo vamos a ganar el caso. Vamos a destruirla social y económicamente. Los pagos del fideicomiso se congelan. Y la nueva familia política de Chloe, los Kingsley, van a tener un asiento en primera fila para ver que su nueva nuera es una mentirosa manipuladora. El acuerdo prenupcial de Bradley seguramente tiene su propia cláusula moral. Me miró. Su expresión se suavizó apenas. ¿Estás lista para eso? Para la opción nuclear. No hay vuelta atrás. Va a ser feo. Público. Pensé en el rostro de mi madre, pálido sobre las almohadas del hospital, diciéndome que fuera fuerte. Pensé en mi padre dándose vuelta. Pensé en los ojos de Derek, llenos de duda en lugar de defensa. Pensé en el brazo de Evelyn en mi agarre. En la verdad sólida e innegable de la caída. He estado retrocediendo durante años, dije. Intentando ser tranquila, ser buena, no hacer olas. Nunca me hizo estar a salvo. Solo me convirtió en un blanco más fácil. Cerré la laptop con un clic suave. Se acabó. Ya no soy un blanco. Que sea feo. Diana asintió, volviendo a su modo profesional. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Presentamos la demanda hoy. Para la cena, alguien estará notificando a Evelyn en su casa. Mañana, vos seguís con tu vida. Trabajás, entrenás, te mostrás tranquila, centrada, imperturbable. Que ellas entren en pánico. Que cometan errores. Finch va a llamar amenazando con una contrademanda por agresión. Yo me encargo. Vos no hablas con nadie. Especialmente con Derek. ¿Y el camarero? La policía va a investigar, pero sin matrícula es un callejón sin salida. No importa. La existencia del recibo de la pulsera falsa y los mensajes de Chloe prueban conspiración para difamarte y culparte. El camarero es solo el mecanismo. No necesitan encontrarlo para que nuestro caso civil sea contundente. Me puse de pie. El dolor agradable en los músculos por el entrenamiento contrastaba con el nudo en mi estómago. ¿Y Derek? El nombre me supo a ceniza. La mirada de Diana fue compasiva, pero firme. Esa es tu decisión, Rory. Pero desde el punto de vista legal, es un testigo. Y uno débil. Poco fiable. Desde un punto de vista personal, se encogió de hombros, viste quién era cuando importaba. El chico que amabas era una historia que te contabas para sobrevivir. El hombre, es la realidad. No confundas uno con el otro. Sabía que tenía razón. El recuerdo de Derek, el Derek del colegio, con su sonrisa fácil y su lealtad feroz y un poco tonta, era un fantasma. Un fantasma hermoso. El hombre en la comisaría, preocupado por la escena, ese era real. De carne y hueso. No se podía construir una vida con un fantasma. Salí de la oficina de Diana con la demanda como un peso tangible en mi bolso. En lugar de ir a mi estudio, caminé. Caminé por las calles llenas de Manhattan, pasando junto a parejas tomadas de la mano, familias discutiendo, turistas mirando todo con asombro. Me sentía invisible. Y por primera vez, eso se sentía como poder. Ya no era la hija triste de Richard Vance, ni la hijastra problemática de Evelyn, ni la esposa silenciosa de Derek Morgan.
Era Rory. Y acababa de declarar la guerra. Mi teléfono vibró. Un correo nuevo. Era de la administradora de mi edificio. Su esposo está aquí con un cerrajero. Dice que se quedó afuera y necesita cambiar las cerraduras. Dice que usted no responde el teléfono. Por favor, indique. Una sonrisa fría apareció en mis labios. El primer error. Había corrido con su madre, y ella le había aconsejado encerrarme afuera. Tomar terreno. Abrí el teclado y respondí, copiando a Diana. Por favor, no permita el acceso a ningún cerrajero ni a nadie que no sea yo. Soy la única titular del contrato de alquiler. Mi esposo no es residente. Si intenta ingresar, llame a la policía. Estaré allí en breve con mi abogada para cambiar las cerraduras formalmente y retirar sus pertenencias. La guerra no solo venía. Ya estaba en mi puerta. Y yo había terminado de retroceder. Paré un taxi. West Village, dije. Era hora de recuperar mi casa. Mi edificio. West Village. El viaje fue un borrón de bocinas y furia fría. El departamento estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Derek se sentía incómodo con eso, pero nunca lo suficiente como para rechazar sus beneficios. Yo pagué el depósito, yo cubrí la comisión, yo pagué el alquiler las 2 veces que su startup se retrasó con los sueldos. El encargado, el señor Fernández, era un buen hombre. Me había arreglado una fuga un domingo. Sabía quién vivía ahí de verdad. Sabía quién pagaba. Vi primero la camioneta. Metro Locksmiths, mal estacionada en la zona de carga. Mi estómago se tensó. No era miedo. Era rabia. El auto de Diana llegó detrás mío. Bajó como una pantera elegante en traje. Justo a tiempo para el espectáculo, dijo. Vamos a desalojar a tu esposo. El lobby era una escena tensa. El señor Fernández, con los brazos cruzados, bloqueaba el paso entre un cerrajero nervioso y Derek. Derek estaba pálido. Tenso. Con esa expresión obstinada que tenía cuando su madre le convencía de que tenía razón. Y ahí estaba ella. Patricia. Pequeña, rígida, con un suéter de cashmere y una boca fina de desaprobación. Rory, exclamó Derek, entre alivio y reproche. ¿Dónde estabas? Te llamé toda la noche. Estaba preocupado. ¿Preocupado? Respondí, con una calma peligrosa. ¿Cambiando las cerraduras de mi casa? Nuestra casa, corrigió Patricia, dando un paso adelante. Yo le di a Derek el dinero para la entrada, si recordás. Es lógico que tenga control. Sobre todo después de tu episodio de anoche. Estamos muy preocupados por tu estado mental, Aurora. La ignoré. Miré a Derek. ¿Eso pensás? ¿Qué podés dejarme afuera de mi propio departamento? Se removió incómodo bajo la mirada del señor Fernández. Es nuestro hogar, Rory, y después de lo que hiciste, mamá pensó que, por seguridad. Tu madre, dije despacio, no vive acá. No tiene ninguna autoridad legal. Y vos, como ocupante sin contrato, no tenés derecho a autorizar un cambio de cerradura. Me giré hacia el cerrajero. Esta orden no es válida. No va a proceder. Si lo hace, estará incurriendo en allanamiento y desalojo ilegal. Mi abogada está aquí. ¿Quiere hablar de responsabilidades? El hombre, de unos 50 años, suspiró. Miró a Derek. Luego a Diana, que le devolvió una sonrisa tranquila, de tiburón. Levantó las manos. Señora, yo no quiero problemas. Arreglen sus cosas. Empezó a guardar sus herramientas. No puede hacer eso. Le estoy pagando. Protestó Derek. Demándeme, murmuró el cerrajero, cargando la camioneta. Patricia me miró con desprecio. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablaba. Inestable. Violenta. Derek, esto no es un entorno seguro para vos. Diana avanzó en ese momento, entregando una tarjeta al señor Fernández. Diana Sterling, del bufete Sterling y Cosbird. Represento a la señora Rory Vance.
Estamos aquí para cambiar formalmente las cerraduras, ya que mi clienta es la única titular del contrato. Un cerrajero certificado está en camino. Además, el señor Derek Morgan queda notificado de que su permiso para ocupar la propiedad queda revocado. Con efecto inmediato, tiene 24 horas para retirar sus pertenencias bajo supervisión. De lo contrario, serán almacenadas a su costo y se iniciará una orden formal por invasión de propiedad. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Derek parecía golpeado. ¿24 horas? Rory, no podés hablar en serio. Lo estoy, dije, sosteniendo su mirada. El chico que amaba ya no está. Solo veo a un hombre manejado por los hilos de su madre. Elegiste un lado anoche. No fue el mío. Ahora viví con eso. Hice una pausa. Llévate tus cosas a casa de tu madre. Seguro le encanta tenerte. Patricia jadeó. ¿Cómo te atreves? Me atrevo, respondí, plana. Señor Fernández, el nuevo cerrajero llega en 10 minutos. Solo yo o mi representante, asentí hacia Diana, pueden autorizar la entrada. Por supuesto, señor Avance, respondió él, lanzándole a Derek una mirada reprobatoria. Rory, por favor, suplicó Derek, agarrándome del brazo. Su contacto me resultó extraño. Repulsivo. Subamos y hablemos. Solo nosotros. Podemos arreglar esto. Miré su mano. Luego su cara. No hay nada que arreglar. Cuando te necesité como esposo, fuiste espectador. No te ganaste el acceso ahora. Me solté. Tenés una llave. Úsala hoy para sacar tus cosas. Después de las 7, ya no va a funcionar. Diana supervisará. Yo no voy a estar. Me giré hacia el ascensor. Diana caminó a mi lado. No miré atrás. Escuché la voz aguda de Patricia. Va a saber de nuestro abogado. Y la respuesta tranquila de Diana. Lo espero. Que también se comunique conmigo por el divorcio. Las puertas del ascensor se cerraron. Silencio. Mis manos temblaban. Las cerré en puños. Bien, dijo Diana. Limpio. Sin drama. Él va a intentar dar vuelta a la historia. Claro. El esposo emasculado echado por su mujer violenta. Pero los hechos están de tu lado. El contrato, el informe policial donde vos figurás como víctima. Es un buen comienzo. No se siente como un comienzo, dije. Se siente como un final. Lo es, respondió. Ahora construimos algo nuevo. Con mejores bases. Más tarde ese día. Oficina de Diana. Mordieron el anzuelo, dijo, colgando el teléfono. Parecía un gato que no solo había conseguido la crema, sino toda la lechería. Finch, el abogado de Evelyn. Está furioso, hablando de difamación y acusaciones maliciosas. Pero está dispuesto a conversar para evitar más problemas. Hizo una pausa. Traducción. Tienen miedo. La policía les confirmó que el camarero aparece saliendo en las cámaras. Saben que su historia tiene grietas. Quieren medir cuánto sabes. La miré. Entonces les damos la reunión. No era una pregunta. Diana sonrió. Les damos la reunión, en nuestros términos. En nuestros términos, corrigió Diana. Giró su laptop hacia mí. En la pantalla apareció un restaurante moderno y elegante. Maderas oscuras, luz tenue. Baltazar. Salón privado al fondo. Muy silencioso. Muy discreto. El tipo de lugar donde a Evelyn le encanta dejarse ver. Invitaremos a Evelyn, a Chloe y a Derek. Y, por unidad familiar, también a la tía Margot y al tío Frank. Nombró a 2 hermanos de mi padre. Siempre ambiguos. Siempre inclinándose hacia quien hablara más fuerte. Son chismosos, están preocupados y repiten todo lo que oyen. Una ejecución pública, en una sala privada. Entiendo. Exacto. Finch pensará que es una negociación. Evelyn pensará que es una rendición. Vas a llevar micrófono. Mi asociado estará en la barra grabando audio de respaldo.
Conseguimos que digan lo suficiente para hundirse solos. Después servimos las demandas y entregamos la evidencia al administrador del fideicomiso. Golpe doble. Me miró fijamente. Tenés que estar tranquila. Provocar, pero con control. Necesitamos que Evelyn hable. Lograr que Evelyn hable nunca fue el problema, dije. Lograr que se calle. Ese es el desafío. Entonces le vamos a dar un escenario, y un público muy atento. 2 días después. Salón privado de Baltazar. La sala era exactamente como Diana había prometido. Íntima, elegante y aislada del ruido. Una mesa redonda para 6. Evelyn y Chloé llegaron primero. Un frente unido en tonos de desprecio helado. Evelyn llevaba un traje azul intenso. Un movimiento de poder evidente. Chloé tenía los ojos hinchados, malhumorada. Luego llegaron la tía Margot y el tío Frank, entre curiosos e incómodos. Finalmente, Derek. Entró encorvado, como un perro apaleado. No pudo mirarme. Yo estaba sentada sola de un lado de la mesa. Diana se retrasaba. A propósito. La tensión crecía. Espero que esté satisfecha, empezó Evelyn, sin siquiera saludar. La policía estuvo en mi casa. Los Kingsley están haciendo preguntas. Arruinaste la boda de Chloé. Violenta. Evelyn, la interrumpí, con calma. Estamos acá para hablar, no para repetir acusaciones que todos sabemos que son falsas. Ajusté el pequeño micrófono oculto bajo el cuello de mi vestido negro. ¿Falsas? Chilló Chloé. Tiraste a mi madre sobre una mesa. Después de que me agrediera, respondí con la misma serenidad. El audio es claro. Igual que las cámaras mostrando a tu cómplice, el camarero, escapando. ¿Cuánto le pagaste, Chloé? 1000. 2000. El rostro de Chloé se puso blanco. No sé de qué estás hablando. Claro que no, intervino Evelyn. Pero sus ojos se movieron hacia Margot y Frank, que observaban atentos. Esto es otra de tus fantasías paranoicas. Rory, siempre la víctima. Tu padre lo veía. Al final entendió cómo manipulabas todo, cómo intentabas ponerlo en contra de su propia familia. Sentí el golpe, pero no me atravesó. Ya había hecho las paces con la debilidad de mi padre. Mi padre fue un buen hombre manipulado por una profesional, dije. Pero no estamos acá para hablar de él. Estamos acá para hablar de que ustedes conspiraron para acusarme falsamente de robo en un evento público, me difamaron y luego me agredieron cuando me defendí. Derek habló al fin, en un susurro. Rory, ¿no podemos intentar dejar esto atrás como familia? Lo miré. No sentí nada. Solo una lástima lejana. ¿Qué familia, Derek? ¿La que me llamó ladrona? ¿La que te vio quedarse mirando mientras me golpeaban? ¿Esa es la familia con la que querés seguir? Se encogió. Estaba en shock. Fuiste un cobarde, dije, sin rabia. Y yo no construyo una vida con cobardes. Evelyn aprovechó. ¿Ven este odio? Esto es lo que he soportado durante años. Desde que me casé con Richard, ella no ha hecho más que intentar destruir nuestra familia. Estaba celosa. Celosa del amor que compartíamos. Celosa de Chloé. Su propia madre era igual, una mujer fría y amarga que alejaba a Richard con su necesidad constante. Ahí estaba. El anzuelo. Dejé que el insulto flotara en el aire. Que pesara. Margot jadeó. Frank bajó la mirada. Mi madre, dije, bajando la voz, interpretando a la hija herida, se estaba muriendo de cáncer mientras usted dormía con su esposo. Quedó embarazada de Chloé mientras mi madre hacía quimioterapia. ¿Ese es el amor del que habla? La compostura de Evelyn se quebró. La máscara cayó. Tu madre era una alfombra, escupió. No sabía cómo mantener feliz a un hombre como Richard. Él vino a mí por vida, por pasión. ¿Qué le daba a ella? Una hija enfermiza y una casa llena de miseria. Se sintió aliviado cuando murió. Silencio. Total. Incluso Chloé parecía impactada. Margot se llevó la mano a la boca.
Frank estaba horrorizado. Derek parecía querer desaparecer. Dejé que el silencio se estirara, que el peso de sus palabras se hundiera. Y entonces cambié. Mi postura se enderezó. Mi voz dejó de temblar. Se volvió fría. Precisa. Gracias, Evelyn, dije. Por eso, y por confirmar en grabación la intención maliciosa detrás de años de acoso. Toqué el micrófono. El rostro de Evelyn perdió el color. ¿Estás grabando? Eso es ilegal. Con consentimiento de una de las partes. No, dijo la voz de Diana desde la puerta. Entró impecable, serena. Mi clienta es parte de la conversación. Puede grabar. Y lo hizo. También tenemos los mensajes de Chloe sobre el plan con el camarero, y el recibo de la pulsera falsa que usted compró, Evelyn, en luzreplicas.com por $129,99. Bastante margen para una reliquia familiar. Chloe emitió un sonido ahogado. Evelyn quedó muda. Diana dejó una carpeta frente a cada uno. Ahí tienen una copia de la demanda civil por difamación, daño emocional intencional y conspiración. También entregaremos toda la evidencia al administrador del fideicomiso, el audio de la boda, la grabación de hoy, los mensajes, el recibo y los extractos bancarios que prueban que la pulsera original fue comprada con dinero del patrimonio de la madre de Rory. La cláusula moral es clara. Todos sus pagos, Evelyn, quedarán congelados de forma indefinida mientras se investiga. Evelyn gritó, desesperada. No pueden hacer eso. Es mi dinero. Richard quería que yo estuviera protegida. Richard, dije, poniéndome de pie, era un hombre débil al que usted manipuló. Pero el testamento de mi madre y el fideicomiso de mi abuela tenían protecciones que usted no pudo esquivar. El dinero que usó. El que pagó la boda de Chloe. El que compró esa pulsera. Nunca fue suyo. Era de ella. Hice una pausa. Y ahora se terminó. Miré a Margot y Frank. Lamento que se enteren así. Pero merecen saber la verdad sobre quién rompió esta familia. Luego miré a Derek. Lloraba. En silencio. No por mí. Por él mismo. En cuanto a vos, dije, con una calma final. Los papeles de divorcio se presentan mañana. Te ofrezco un acuerdo limpio. Tus pertenencias, tu auto y dividimos la cuenta conjunta en partes iguales. Nada más. Sin pelea. Rory, por favor, susurró. El chico que amaba me habría creído, dije. Ese último resto de sentimiento se disipó como humo. Vos no sos él. Lo vengo llorando hace años. Ya terminé. Tomé mi bolso. Miré a Evelyn. Parecía más pequeña. Rota. La próxima vez que intente destruir a alguien, asegúrese de que no haya tenido 5 años para prepararse. Y de que no sepa defenderse. Diana y yo salimos del salón. Atravesamos el restaurante lleno de murmullos elegantes. Las miradas de la élite neoyorquina apenas se posaron en nosotras. Solo veían a 2 mujeres almorzando. No el campo de batalla que dejábamos atrás. Afuera, bajo el sol, Diana soltó el aire. Bueno, eso salió mejor de lo esperado. Lo de tu madre era una alfombra, fue. Casi aplaudo. Yo no tenía ganas de aplaudir. Me sentía vacía. Pero limpia. ¿Va a sostenerse? Pregunté. ¿El fideicomiso? Con esa grabación y la evidencia, sí. Armand es conservador. Va a congelar los activos hoy mismo. Tiene que hacerlo para cubrirse. El litigio puede llevar meses. Tal vez años. Evelyn no tiene liquidez para aguantar eso. Hizo una pausa. Está arruinada. O lo estará muy pronto. Los Kingsley van a soltar a Chloe como una papa caliente cuando esto salga, dijo Diana. Lo cual, añadió, asintiendo hacia la acera, debería pasar en unos 20 minutos. Margot y Frank estaban llamando un taxi, con el rostro lleno de escándalo y chisme fresco. Asentí. La victoria se sentía abstracta, lejana. ¿Y Derek? Va a firmar, respondió.
Su madre le va a decir que lo haga para evitar un juicio público desordenado que la deje mal parada. Él hace lo que su madre dice. Me puso una mano en el hombro. Anda a casa. A tu nueva casa. Las cerraduras ya están cambiadas. Tus cosas están adentro. Servite algo. Sentate en el silencio. Ganaste, Rory. Está bien sentirlo. Volví al departamento de invitados, que Diana insistía en que siguiera usando hasta que mi propio hogar volviera a sentirse seguro. No me serví nada. Me cambié y fui al gimnasio. Lena estaba ahí. Pareces alguien que acaba de pelear 12 asaltos, dijo, tirándome las vendas. Lo hice, respondí, envolviendo mis manos. Y gané. Sonrió. Salvaje. Bien. Ahora veamos si podés aguantar 12 asaltos conmigo. Durante la siguiente hora, no pensé en la cara de Evelyn ni en las lágrimas de Chloe ni en el llanto silencioso de Derek. Pensé en mis pies, en mi respiración, en el giro de mis caderas. En el golpe seco de mis guantes contra el saco. En la fuerza de mi propio cuerpo. El resultado de mi voluntad. De mi esfuerzo. Lo único que nunca me había traicionado. El saco no mentía. El tatami no te hacía dudar de tu realidad. El sudor y el ardor eran honestos. Después, ya duchada y con ropa limpia, me senté en el espacio moderno y silencioso. El sol caía sobre el Hudson. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Alex. Nos conocimos en la inauguración de la Galería Thompson el mes pasado. Me diste tu tarjeta por un diseño de logo. Acabo de ver un rumor bastante loco en Page Six sobre una pelea en una boda en Westchester. Me hizo pensar en vos. Curiosamente. Espero que no seas la que metió a su madrastra en un pastel. Pero si sos, respeto. Me quedé mirando el mensaje. Alex. El periodista. Alto, pelo despeinado, sonrisa rápida, y ojos que de verdad escuchaban cuando yo hablaba de diseño. Había olvidado que le había dado mi tarjeta. Una risa se escapó de mi garganta. Aguda. Inesperada. Se sintió rara. Como usar un músculo olvidado. Respondí. Rory. No puedo confirmar ni negar incidentes relacionados con pasteles. Pero si fuera así, me haría una clienta más o menos interesante. Los 3 puntos aparecieron casi al instante. Infinitamente más interesante. Una clienta con buen brazo no tolera imprentas mediocres. ¿Un trago la semana que viene? Solo para hablar de tus increíbles habilidades tipográficas. Sonreí. De verdad. Claro, respondí. Hablemos. Dejé el teléfono. La sensación de vacío seguía ahí. Pero ya no era vacío. Era espacio. Un terreno despejado. Listo para construir algo nuevo. La guerra no había terminado. Las batallas legales seguirían. El chisme giraría. Pero la primera batalla importante estaba ganada. La verdad estaba afuera. Y yo seguía en pie. No. Más que en pie. Por primera vez en mucho tiempo. Libre. Mi departamento. Una semana después. Los papeles de divorcio llegaron a la oficina de Derek por mensajería. Tal como Diana había aconsejado, mi oferta era simple, limpia y legalmente sólida. Su auto, sus pertenencias personales y exactamente el 50% de nuestra cuenta conjunta. Nada de mi negocio. Nada de mis ingresos futuros. Nada del departamento. No quería nada de él. Solo mi libertad. La respuesta no vino de Derek. Vino de su madre. Esa noche sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no atendí. Aurora, la voz de Patricia cayó fría. He visto tu propuesta. Es indignante. El daño emocional que le causaste a mi hijo. La humillación pública. ¿Y pensás comprarlo con monedas? Estaba en mi mesa de trabajo, ajustando un logo. Puse el teléfono en altavoz. No es una propuesta, Patricia. Es un acuerdo. La alternativa es litigio. Voy a solicitar sus registros financieros, sus correos, sus mensajes.
La voy a citar a usted sobre el regalo para la entrada y sus implicancias fiscales. A los blogs de sociedad les encantan los divorcios desordenados, especialmente los vinculados al escándalo de Sterling Manor. ¿Qué opción le parece menos humillante? Silencio. Una inhalación brusca. Sos una chica despiadada. Soy una mujer con una buena abogada y nada que perder. Que Derek firme. Es el mejor trato que va a recibir. Necesita tiempo. Tiene 48 horas. Después retiramos la oferta y vamos a juicio. Y mi próxima llamada es a un periodista que ya está investigando la pelea en la boda. Seguro le interesa una declaración de la madre del marido perjudicado. Corté. Mi mano estaba firme. Un año atrás, esa llamada me habría hecho temblar. Ahora, fue como sacar la basura. 2 días después, un PDF apareció en mi correo. El acuerdo firmado. La firma de Derek era un garabato torcido. Ni siquiera intentó negociar. Simplemente cedió. El final fue un golpe sordo en el pecho. No tristeza. Cierre. La caída de los Harcourt. La evidencia, como Diana había prometido, explotó. No solo la presentó en el tribunal. También armó un paquete devastador para Armand, el administrador del fideicomiso. La grabación de Baltazar fue la pieza clave. La voz de Evelyn, clara, venenosa. Tu madre era una alfombra. Él se sintió aliviado cuando murió. Armand, un hombre definido por el deber fiduciario y el miedo al riesgo, no tuvo opción. Congeló todos los pagos del fideicomiso Vance a Evelyn mientras se investigaban posibles irregularidades y violaciones a la cláusula moral. Evelyn, sin liquidez fuera de esos pagos mensuales, quedó arruinada al instante. Los bancos reclamaron sus créditos. El Club Social envió una carta por cuotas impagas. Las organizaciones benéficas eliminaron su nombre discretamente. La caída de Chloe fue más rápida. Su nuevo esposo, Bradley Kingsley, le envió papeles de anulación una semana después de la reunión, alegando fraude. El abogado de los Kingsley consiguió los mensajes. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula moral sólida. Chloe no recibió nada. Ni siquiera la pulsera falsa. El rumor decía que se había mudado al departamento de una prima en Tampa. Los blogs de sociedad hicieron el resto. Sin nombres al principio, pero las pistas eran obvias. Escándalo en boda de Westchester. Reliquias falsas y venganzas reales en familia influyente. Los comentarios fueron despiadados. Gente que antes sonreía a Evelyn, ahora cruzaba la calle para evitarla. La vi una vez. Por casualidad. A través de la ventana de un Starbucks. Discutía con el encargado. Su cabello ya no era impecable, su traje, gastado. Intentaba devolver un paquete de café sin abrir. ¿Sabe quién soy? Gritaba. El barista claramente no. Sentí algo extraño. No era triunfo. No era lástima. Era satisfacción. Cansada. Como ver finalmente a un monstruo sin disfraz. Quiero enseñar, dije. Lena se quedó quieta, con su batido en la mano. ¿Enseñar qué? Defensa personal. De verdad. No gritar fuego y correr. Lo real. Cómo soltarte de un agarre, cómo usar los codos, cómo caer, cómo crear espacio y escapar. Me observó. ¿Por qué? Porque durante 5 años vine acá para aprender a no tener miedo. Y funcionó. Quiero darle eso a alguien más. Yo pongo el dinero. Alquilamos el espacio. Vos ponés la experiencia. Lo hacemos accesible. Gratis y conseguimos patrocinadores. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Estaba esperando que lo pidieras. El estudio de atrás está libre martes y jueves a la noche. Empezamos la semana que viene. Me señaló. Sos instructora asistente. No la arruines. La primera clase tuvo 6 mujeres. Una estudiante universitaria, una enfermera, una empleada de librería, 2 madres y una mujer de 60 años. Estaban nerviosas. Se reían por lo bajo. Dudaban. Yo me paré junto a Lena,
al frente del tatami. Mi nombre es Rory, dije. Hace un año, una mujer me abofeteó frente a una multitud porque pensó que podía hacerlo. En ese momento ya llevaba 4 años entrenando acá. No le devolví la bofetada. Usé una proyección básica de jiu-jitsu para llevarla al suelo y terminar la amenaza. Hice una pausa. No les cuento esto para que crean que soy fuerte. Se los cuento para que sepan que esto funciona. No están acá para aprender a pelear. Están acá para aprender a no salir lastimadas. Las miré una por una. Primera lección. Ahora mismo. Su voz es un arma. A la cuenta de 3, quiero que griten atrás, lo más fuerte que puedan. ¿Listas? 1, 2, 3. El coro de voces explotó. Primero tembloroso. Luego más firme. La mujer de 60 años, Linda, lanzó un grito que habría enorgullecido a un soldado. Nos reímos todas. La tensión se rompió. Bien, dije, sonriendo. Ahora aprendamos qué hacer si no escuchan. Alex. Las bebidas con Alex fueron en un bar ruidoso y sin pretensiones en el East Village, no en un lounge elegante. Ya estaba ahí, apoyado en la barra, con 2 cervezas. Se levantó al verme. Rory. Viniste. No estaba seguro de que lo hicieras. La promesa de una discusión tipográfica inigualable era demasiado tentadora, dije, sentándome. Se rió. Era una risa fácil. Entonces, lo de Page Six. La madrastra en el pastel. Fuiste vos, ¿no? Tomé un sorbo. La cerveza estaba fría, amarga. ¿Me creerías si te dijera que fue un accidente trágico con una mesa de postres mal armada? Ni un segundo. Sus ojos, de un marrón cálido, tenían curiosidad, pero no morbo. Escuché cosas por mi madre. Está en el mismo club de jardinería que, bueno, ya sabes cómo es. La versión que circula es que sos una especie de ángel vengador que expuso una estafa de décadas. La versión que circula es más interesante que la verdad, respondí. La verdad es triste. Y después, inevitablemente, enfurecedora. Las mejores historias suelen ser así. No insistió. Me habló de su trabajo, de una investigación sobre explotación laboral. Me hizo preguntas reales sobre mi estudio de diseño. Sabía lo que era el kerning. Era desarmante. Y entonces, dijo, pidiendo otra ronda, el famoso marido. Sigue en escena, ¿legalmente? Por unos 60 días más. Después, no. Su pérdida. Lo es. Y por primera vez, lo dije sin dolor. Solo como un hecho. Al final de la noche, en la vereda bajo una farola vibrante, no intentó besarme. Solo dijo: me gustaría repetir esto. Tal vez cenar la próxima vez. Menos tipografía, más conversación real. Me gustaría, respondí. Y también lo decía en serio. La pieza final. La demanda civil contra Evelyn y Chloe avanzaba. Lenta. Pesada. Pero la verdadera victoria ya estaba ganada. Estaba en mi departamento. Mi departamento. Sin los muebles insípidos de Derek. Sin sus recuerdos. Un correo de Diana apareció. Asunto: anulación Kingsley finalizada. El administrador solicita restitución completa. Ver adjunto. Abrí el archivo. El fideicomiso Vance, basándose en pruebas irrefutables de fraude y mal uso de fondos, exigía recuperar todos los pagos hechos a Evelyn en los últimos 5 años. Era una jugada desesperada. Pero la amenaza sola bastaba para hundirla en litigios durante una década. Mi teléfono vibró. Derek. Contra mi mejor juicio. Atendí. Rory. Sonaba sobrio. Cansado. Ya tengo la fecha de la audiencia. En 2 semanas. Lo sé. Silencio. Estoy en terapia. Mi terapeuta dice que tengo un problema de dependencia con mi madre, y que te fallé completamente. No respondí. Lo siento, dijo. De verdad. Por no defenderte. Fui un cobarde. Me gustaba que vos fueras fuerte.
Así yo no tenía que serlo. Las palabras que había esperado durante meses. Ahora, no cambiaban nada. Gracias por decirlo, Derek. ¿Hay alguna posibilidad? No, dije, con suavidad, pero absoluta firmeza. No hay ninguna posibilidad. Ojalá la terapia te ayude. De verdad. Pero nosotros, ya terminamos. Silencio. Luego, un suspiro roto. Está bien. Adiós, Rory. Adiós, Derek. Corté. Me acerqué a la ventana. La ciudad brillaba. Infinita. Indiferente. El espacio dentro de mí ya no dolía. Era espacio para respirar, para construir algo completamente mío. El divorcio estaba casi cerrado. Mis enemigos, en ruinas. Un nuevo proyecto crecía en el gimnasio. Y un hombre interesante quería invitarme a cenar. La guerra no había terminado. Pero el asedio sí. Ya no estaba sobreviviendo. Por primera vez en mucho tiempo. Estaba viviendo. A mi manera. 6 semanas después, la avalancha legal siguió su curso. Yo ya era espectadora. Mi teléfono vibró con una alerta de un blog de sociedad que, a mi pesar, había guardado. Titular. Fraude, falsedad y guerra familiar, la caída de una socialité de Westchester. No mencionaba a Evelyn directamente. Pero los detalles eran inconfundibles. El fideicomiso en disputa, el robo montado, las grabaciones. Los comentarios eran despiadados. Diana me envió otro correo. Los abogados de los Kingsley habían conseguido una anulación rápida para Bradley. Motivo: fraude. Señalaban directamente la participación de Chloe en la conspiración. No recibió nada. Ni pensión ni regalos. El rumor decía que había huido a Florida. El golpe final llegó en una carta del administrador, Armand. Todos los pagos del fideicomiso quedaban suspendidos de forma permanente. Y comenzaba el proceso para recuperar el dinero de los últimos 5 años. Una sentencia económica. La vi una vez. En persona. En Greenwich. Salía de una tienda de consignación. Con rabia en la cara. El traje azul hielo de la boda colgaba de su brazo. Con etiqueta. Lo estaba vendiendo. Nuestras miradas se cruzaron. Odio puro. Y algo más. Desesperación. Se dio vuelta y se fue. No sentí victoria. Solo final. Mi vida iba en otra dirección. El estudio crecía. La reputación. También. ¿Vos sos la que metió a su madrastra en un pastel? Preguntó una clienta, directa. Sí. Bien. Necesitamos más mujeres así. Estás contratada. Pero el verdadero ancla. Eran las clases. Los jueves ya éramos 15. Linda, la de 60 años, era la estrella. Había dominado la liberación de agarre de muñeca. Mi exmarido me agarraba así, me dijo una vez. Ojalá hubiera sabido esto hace 30 años. Ahora, si mi casero intenta algo, pierde una rodilla. Ese era el punto. No crear luchadoras. Reescribir la historia. Después de clase, Lena me llamó. Recibí una llamada. Un refugio de mujeres en el centro. Quieren un seminario. Me miró. ¿Qué decís? No pueden pagar mucho, dijo Lena. Lo hacemos gratis, respondí sin dudar. Sonrió. Sabía que dirías eso. Ah, y ese periodista estuvo otra vez por acá. Mirando desde la puerta. No interrumpió. Alex. Había empezado a pasar por el gimnasio de vez en cuando, diciendo que estaba trabajando en un artículo sobre defensa personal urbana. No me molestaba. La última confrontación. Evelyn, en sus últimos estertores, intentó una jugada final. Apareció en mi edificio un domingo por la mañana. El señor Fernández me llamó desde el lobby. Señora Vance, insiste en verla. No está bien. Bajé. Estaba ahí, en el mármol del lobby, fuera de lugar. Encogida. El traje elegante había desaparecido. Llevaba una tela sintética barata.
Rory. Su voz ya no tenía ese tono dominante. Era áspera. Desesperada. Tenés que parar esto. El fideicomiso, me están sacando la casa. El auto. Yo no tengo perros, Evelyn. El administrador está cumpliendo la ley. Vos rompiste las reglas. Eran reglas estúpidas, susurró. Pero ya no había fuego. Tu padre quería que tuviera ese dinero. Me amaba. Te tenía miedo, corregí. No es lo mismo. Vos le diste paz haciéndoles la vida imposible a los demás. Ahora se terminó. Sus ojos se llenaron de rabia. Arruinaste todo. Todo lo que construí. Lo construiste sobre la tumba de mi madre. Le robaste el marido. Intentaste borrar su memoria. Y quisiste robarme a mí. Yo solo te detuve. La miré fijo. No arruiné tu vida, Evelyn. La hipotecaste a tu propia codicia hace mucho tiempo. El banco solo vino a cobrar. Se quedó en silencio. Por fin entendió. No quedaban jugadas. No quedaban debilidades. Yo ya no era vulnerable. ¿A dónde vas a ir? Pregunté. No por preocupación. Por curiosidad. Su barbilla tembló. Con mi hermana, en Ohio. Humillación absoluta para alguien como ella. Asentí. Buen viaje. Me giré. Debería haberte destruido cuando eras niña. Escupió a mi espalda. Me detuve. No me di vuelta. Lo intentaste, respondí. Mirá cómo terminó. Entré al ascensor. La dejé sola en el lobby vacío. Nunca la volví a ver. Una nueva dinámica. La cena con Alex fue en un restaurante italiano pequeño, con manteles a cuadros. La conversación fluyó. Trabajo. Películas. El absurdo del mercado inmobiliario. Era inteligente. Divertido. Y escuchaba. De verdad. Entonces, dijo, girando la pasta con el tenedor, el taller, claramente es más que un proyecto secundario. El diseño paga las cuentas, admití. El taller, arregla algo. ¿En vos o en ellas? Pensé en Linda. En ambas. Extendió la mano y cubrió la mía. Simple. Cálido. Sin presión. Me parece increíble. Más tarde, frente a mi edificio, con la ciudad vibrando alrededor. Me gustaría verte otra vez, dijo. Sin madrastras malvadas ni escándalos. Sonreí. A mí también. Se inclinó y me besó. Suave. Dudoso. Nada que ver con los besos desesperados de un matrimonio que se desmoronaba. Esto era un comienzo. No una necesidad. Buenas noches, Rory. Buenas noches, Alex. Subí. El departamento, que antes era tensión, ahora era refugio. Mi refugio. Abrí la laptop. Un correo del juzgado. Sentencia final de divorcio. Era oficial. Con unos clics, cambié el nombre en mi web. De Rory Morgan a Rory Vance. Mi nombre. Mi elección. Me acerqué a la ventana. La guerra había terminado. El terreno estaba marcado. Pero en silencio. Evelyn se había ido. Chloe se había ido. Derek era pasado. En su lugar. Un negocio en crecimiento. Un grupo de mujeres encontrando su fuerza. Y el inicio de algo nuevo. Con un buen hombre. Ya no sobrevivía entre ruinas. Estaba construyendo. 6 meses después. El último golpe llegó sin drama. Un PDF. La demanda civil contra Evelyn y Chloe se resolvió por defecto. Habían dejado de responder. Ahogadas en su propia caída. La cifra era enorme. Nunca la cobraría. No importaba. Era el registro legal. La verdad oficial. Doné lo poco recuperado a una organización de apoyo contra el cáncer, en nombre de mi madre. Un cierre limpio. El fideicomiso completó su auditoría. Evelyn renunció a todo reclamo a cambio de que retiraran la demanda de recuperación. Rendición total. Parte del dinero se redirigió a un fondo benéfico.
Yo sugerí financiar programas de defensa personal para mujeres en riesgo. Mucho más satisfactorio que cualquier pago personal. Mi vida se reconstruyó. Más simple. Más sólida. El estudio creció. El colectivo de defensa personal ahora daba talleres en 3 barrios. Y trabajaba con refugios. Lena dirigía operaciones. Yo la visión. Y el financiamiento. Era el trabajo que importaba. Una inauguración. Alex cubría una muestra política y me llevó. Es terrible, susurró. Pero el champán es gratis. Me reí. Ligera. Esto éramos ahora. Fácil. Real. Sabía toda mi historia. Nunca me vio como víctima. Solo, como yo. Entonces lo vi. Derek. Al otro lado de la sala. Más delgado. Más cansado. Con alguien que parecía aburrida. Nuestros ojos se cruzaron. Se acercó. Como alguien caminando hacia su propia sentencia. Laurie, ¿te ves bien? Lo estoy. ¿Y vos? Mejorando. La terapia ayuda. Silencio. Escuché de los talleres. Es increíble. Gracias. Mi madre está saliendo con alguien. Un dentista retirado. No le tolera nada. Ha sido un cambio. Sonrió débil. No soy muy bueno estando solo. Lo miré. Y entendí. Se aprende. Asintió. Lo siento. Por todo. Lo sé. Y esta vez, sí significaba algo. Porque ya no lo necesitaba. Espero que encuentres tu camino, Derek. Vos también. Me alegra que estés feliz. Miró a Alex, que esperaba a distancia. Parece alguien sólido. Lo es. Derek asintió. Y desapareció entre la gente. Lo vi irse. El último hilo del pasado se rompió. Sin rabia. Sin culpa. Solo, libertad. Alex volvió, con agua con gas. ¿Todo bien? Más que bien, dije, tomando su brazo. Se terminó. No preguntó más. Solo apretó mi mano. Bien. ¿Nos vamos? Conozco un lugar con comida de verdad. Más tarde, caminando junto al río Hudson, con las luces reflejándose en el agua. Hoy llamó la directora del refugio, dije. Una mujer del taller usó una técnica de liberación cuando su ex apareció en su trabajo. Escapó. Llamó a la policía. Lo arrestaron. Alex se detuvo. Esa es la historia. No la boda. No la demanda. Esto. Me miró. Deberías dejarme escribir sobre eso. Sobre el colectivo. Lo pensé. Había evitado la exposición. Pero esto ya no era sobre mi pasado. Era sobre lo que estaba construyendo. Sí, dije. Escribílo. Tal vez, si se centra en el programa, en ellas, no en mí. Esa es la única historia que vale la pena contar. Asintió. Caminamos en silencio cómodo. Pensé en el último año. La traición. La pelea. La victoria silenciosa. No solo había sobrevivido. No solo había ganado. Había tomado los pedazos rotos, y los había usado para construir una base. Para mí. Y para otros. ¿En qué pensás? Preguntó Alex. Miré el río oscuro, la ciudad extendiéndose sin límites. Estoy pensando, que por primera vez, el futuro no se siente como algo contra lo que tengo que resistir. Se siente como algo que puedo construir. Sonrió. Esa sonrisa fácil, genuina. Entonces, ¿qué es lo primero que querés construir? Lo miré a él. A la ciudad. Al camino. Sonreí. Todo. Un año después. Gala de lanzamiento de la Fundación Vance. El ambiente era distinto. No era el murmullo juzgador de Sterling Manor. Era cálido. Energético. Un viejo depósito reciclado en Brooklyn, con luces colgantes, olor a buena comida y el tintinear constante de copas. En un podio simple, se proyectaba el logo. Un círculo sin interrupciones. Debajo, las palabras,
Fundación Vance. Me quedé al fondo, observando. Lena estaba rodeada de potenciales donantes, demostrando una técnica de liberación de muñeca a un banquero sonriente. ¿Ven? Economía de movimiento. No hace falta fuerza. Solo física y decisión. Linda, ahora instructora certificada, enseñaba con confianza a un grupo de mujeres. Una mano se deslizó en la mía. Alex. ¿Nerviosa? Susurró. Ni un poco. Y era verdad. Bien. Te toca en 5. Caminé hacia el podio. El murmullo se apagó. Vi rostros conocidos. Diana, firme, orgullosa. Clientas. Colegas. Mujeres de la primera clase. Ninguna familia de sangre. Solo la que elegí. Toqué el micrófono. Hace un año, empecé, con voz clara, estaba en otra sala. Me llamaban ladrona. Me decían quién era. Personas que necesitaban hacerme pequeña para sentirse grandes. Pausa. El recuerdo quedó suspendido. Sin poder. Esa noche terminó con un pastel, un informe policial y una certeza. Se terminó. Se terminó quedarme en silencio. Se terminó aceptar una historia escrita por otros. Miré el logo detrás de mí. Mi madre, Eleanor Vance, fue la persona más fuerte que conocí. Luchó contra una enfermedad brutal con una gracia que nos superaba a todos. Lo único que no pudo combatir fue el silencio que entró en nuestra casa cuando ella se fue. Silencio. El silencio de la complicidad. El de quienes ven lo incorrecto y eligen la comodidad en lugar del principio. Vi a Diana. Sabía que ese mensaje también era para ella. Para todos. La Fundación Vance no trata sobre mi historia. Trata sobre romper ese silencio. Sobre dar herramientas, principalmente a mujeres, pero a cualquiera que lo necesite, para hablar, poner límites, y, si es necesario, crear el espacio para irse con seguridad. Respiré. Financiamos entrenamiento en defensa personal en refugios, escuelas y centros comunitarios. Brindamos orientación legal a quienes enfrentan intimidación o coerción. No enseñamos a empezar peleas. Damos la capacidad de terminar las que no eligieron. Señalé hacia atrás. Lena, nuestra instructora principal, me enseñó que el poder no es violencia. El poder es elección. Y Linda, nuestra primera graduada, demuestra que nunca es tarde para recuperarlo. Aplausos. Esperé. El capital inicial de esta fundación viene de la resolución del fideicomiso de mi familia. No se me ocurre mejor forma de honrar a mi madre que usar esos recursos para ayudar a otros a encontrar su voz. Convertir el silencio que me lastimó en una voz colectiva de fuerza. Miré al público. Gracias por estar acá. Por construir esto con nosotras. Bajé. Más aplausos. No por espectáculo. Por propósito. Alex me abrazó, fuerte. La rompiste. Veremos qué dicen los cheques, respondí, sonriendo. Más tarde, cuando la gala se apagaba, Diana se acercó con una copa en la mano. Recibí un correo hoy. Un notificador en Columbus. Evelyn volvió a demandar al fideicomiso por influencia indebida. Bebió un sorbo, tranquila. Es su tercera demanda. La moción de desestimación es un trámite. Está peleando contra molinos con un palillo roto. Solo está generando facturación para algún abogado desesperado en Ohio. Esto ya terminó, Rory. Solo estás escuchando el eco. Asentí. Evelyn, era un fantasma. Sin peso. Mi teléfono vibró. Una alerta olvidada. Un blog de Tampa. Influencer local Chloe Smith lanza línea de gloss labial. La foto mostraba una versión más dura de ella, vendiendo brillos con nombres como Venganza y Silenciada. 3 comentarios. Nada más. Un epitafio perfecto. Se lo mostré a Diana. El negocio sigue, dijo. Solo en un escenario mucho más pequeño. Chocamos las copas. Por las proporciones reducidas. Unas semanas después. Mi departamento. El mismo que Derek intentó quitarme. Ahora lleno de libros.
Mi bolso del gimnasio junto a la puerta. Alex estaba en el sofá, con la laptop. Estuve pensando, dijo. Peligroso, respondí. Sobre la fundación. Tu estudio. Y el hecho de que te estás agotando. Me gusta estar ocupada. Lo sé. Pero, ¿y si pudieras estar enfocada? Giró la pantalla. Un sitio web. Vance Associates. Diseño estratégico para impacto social. Escúchame, continuó. Unís tu estudio con la fundación bajo una misma marca. Trabajás con clientes alineados con la misión, empresas éticas, emprendimientos liderados por mujeres, organizaciones comunitarias. Las ganancias financian la fundación. Es un sistema sostenible. Lo miré. No sos solo una diseñadora con una ONG. Sos una arquitecta de impacto social. Me quedé en silencio. El diseño era fuerte. La idea, clara. Era todo lo que hacía. Pero integrado. Estuviste ocupado. Tengo interés en que no te quemes, dijo, suavizando la voz. Estoy en esto, Rory. A largo plazo. No te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo. Te estoy preguntando si puedo ayudarte a construir la que ya empezaste, como socio. En todo sentido. No era una propuesta de matrimonio. Era mejor. Era una propuesta de equipo. Él veía mi vida, mi trabajo, mi propósito. Y quería construir el suyo al lado del mío. No rescatarme. No idealizarme. Caminar conmigo. Miré el diseño en la pantalla, y después su cara, sincera, llena de esperanza. ¿Te das cuenta, dije despacio, de que mi último socio fue mi marido, y eso terminó conmigo tirando el jarrón favorito de su madre a la basura? Sonrió. Lo sé. También sé que no soy tu marido. No soy tu socio, y mi madre te tiene miedo. Se encogió de hombros. Es una base mucho mejor. Me reí. Libre. Llenando el espacio. Me acerqué y lo besé. Está bien, dije contra sus labios. Está bien, construyámoslo. Vance Associates. Socios. Epílogo. La arquitecta. Un año más tarde. La oficina de Vance Associates en Brooklyn estaba llena de vida. Estaba en una reunión con directoras de un programa extracurricular de la ciudad, dibujando un sistema de marca vibrante, fuerte, pensado para adolescentes. Mi teléfono estaba en silencio, pero apareció una vista previa de un mensaje de Lena. Seminario en refugio lleno. Hay que abrir otro. Y Linda acaba de conseguir su cinturón violeta. Te dije que era natural. Cerré la reunión. Mi asistente, recién graduada y salida de uno de nuestros programas, me alcanzó un café mientras volvía a mi oficina. El escritorio de Alex estaba frente al mío, cubierto de notas para su próximo artículo. Un análisis profundo sobre la efectividad de programas comunitarios de defensa personal. Nuestro último informe era su fuente principal. Me senté. Miré la calle, llena de movimiento. Y luego, el cuadro. Simple. No era una foto familiar. Era mi madre. Joven. Riendo. Sosteniéndome de niña. La única foto que logré salvar, escondida en el lomo de un libro. Durante años, verla dolía. Ahora, era un ancla tranquila. El pasado era un libro cerrado. La historia de una chica manipulada. Una joven traicionada. Y la persona en la que se convirtió a pesar de todo. O quizá, gracias a todo eso. El mundo de Evelyn era polvo. Chloe, una nota perdida en un blog de Florida. Derek, según escuché, administraba una sucursal del consultorio de su padrastro. Aparentemente, conforme. Todos habían tenido su papel. Pero esa historia terminó. La mía era otra. Estaba en un logo limpio en la web de una organización. En la postura firme de una mujer que aprende a sostener su lugar. En el trabajo compartido con un hombre que era mi igual. En la calma profunda de una vida construida por mí. No era una víctima. Ni siquiera solo una sobreviviente. Era la arquitecta. Y el plano.
Por fin. Todo era mío.